Estamos empezando con la transmisión. Unos segunditos más, está cargando la web y ahora comenzamos. Bueno, ahí parece que estamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Natalia Corleta y actualmente me encuentro a cargo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la UBA. Y en el día de hoy tengo el placer de darles la bienvenida a esta conferencia propuesta por el IPPH del Mercosur y la Dirección de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la UBA. Más precisamente, en particular, por el ciclo de cursos online. Estamos muy felices porque tuvimos más de 1000 inscripciones para la actividad del día de hoy. Muchos de ustedes son alumnos y exalumnos y alumnas de las diplomaturas que impulsamos desde el ciclo de cursos online, que fueron especialmente invitados e invitadas, ¿sí?, a la actividad de hoy, pero también están presentes otros miembros de la comunidad académica internacional. Para quienes no conocen qué es el ciclo de cursos online, aprovecho para comentarles, y les voy a dejar un link, que es un ciclo de diplomaturas que se cursan de forma 100% virtual, y que están orientadas a la enseñanza y la reflexión del derecho, y son dictadas por referentes de distintas temáticas. El doctor Palumo es parte del cuerpo docente de las diplomaturas. En este momento tenemos 4 diplomaturas diferentes que están ofertadas y que pueden ser cursadas por cualquier estudiante o graduado de las diferentes universidades del mundo entero. Tenemos una diplomatura en Migrantes y Protección de Refugiados, una diplomatura en Igualdad y No Discriminación, una en Derecho Ambiental y otra en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Les voy a dejar el link en el chat de tanto del Zoom como de YouTube para que puedan acceder a toda la información por ahí. Les comento que en el día de hoy, además de Javier Palumo, nos va a acompañar Leticia Teixeira, quien forma parte del equipo del Departamento de Investigación del IPPDH como parte del programa de visitantes voluntarios. Vamos a estar recibiendo preguntas por escrito en cualquiera de los 2 chats, y Leticia va a seleccionar algunas para leer al finalizar, así que les pido por favor que cualquier pregunta que tengan las dejen por escrito en los chats. Sin más preámbulos, los voy a dejar con el doctor Javier Palumo, quien es director de Investigación y Gestión de la Información, coordinador de la Escuela Internacional del IPPDH del Mercosur, y miembro experto y relator del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es abogado, egresado con el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, doctorando en proceso de tesis del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, y tiene una maestría en Políticas Públicas y Derecho de la Infancia por la UDELAR, con especialización en Derechos de la Infancia y Derechos de las Mujeres. Fue consultor, investigador y docente en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Derechos de las Mujeres, Administración de Justicia y Justicia Penal. Previamente se desempeñó como especialista en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional de UNICEF y en diversas agencias de Naciones Unidas. Así que, Javier, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy acá y por organizar con nosotros esta actividad. Bueno, muchas gracias, Natalia, por tu presentación, por tus palabras, por el esfuerzo de estar aquí, haciendo este apoyo a la actividad. Quiero agradecer en tu persona y en la persona de Diana Español
a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la oportunidad de tener esta instancia de reflexión. Y también no quiero dejar de agradecer a Leticia, que nos va a estar apoyando con las preguntas sobre el final de la actividad. Para nosotros en el instituto es muy importante este tipo de actividades académicas, en este caso en el marco de la Diplomatura de Igualdad y No Discriminación de la Facultad de Derecho de la UBA, que es una iniciativa que además apoyamos desde el inicio, desde la primera edición. En esta oportunidad estamos nuevamente presentando una conferencia en el marco de la diplomatura. Es la tercera vez que lo hacemos. La segunda vez que lo hacemos en forma remota. Tuvimos el privilegio de poder hacerlo por lo menos una vez presencial. Pensamos que la vez pasada iba a ser la única vez que íbamos a desarrollar esta actividad en forma remota, pero se volvió a repetir esta situación. Cuando pensé esta conferencia, la pensé como una especie de complemento de la del año pasado, y una especie de actualización de algunos debates y algunas reflexiones. Y esta mañana, cuando me informaron de que teníamos por encima de las 990 inscripciones, prácticamente 1000 inscripciones, o no, creo que quizás se haya llegado, por lo que dice Natalia, a las 1000 inscripciones, consideré que debía hacer, bueno, me pasaron muchas cosas por la cabeza y consideré que tenía que adaptar un poco mi presentación. La presentación originariamente la había pensado para un público con un interés centrado en el debate académico, dado que esta es una presentación en un contexto académico y dentro de una propuesta académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero consideré adecuado entonces adaptar mi exposición a un público más amplio, más diverso, formado por personas que tienen diferente tipo de intereses en la temática y que también tienen inserciones diversas en el campo de la política pública, el movimiento de derechos humanos y obviamente también estudiantes y profesionales que se desempeñan en la academia. Como consecuencia, realicé un ajuste a la presentación para que tuviera menos referencias. Me consta que eso me va a obligar a plantear algunas ideas de una forma un poco más sintética de lo que me gustaría, y esto evidentemente puede implicar algunos riesgos, pero sopesando los riesgos, los beneficios, consideré una buena estrategia simplificar algunos planteos y no profundizar en la bibliografía. En todo caso, me pongo a disposición para compartir referencias bibliográficas con quienes consideren positivo hacer una profundización en algún autor, alguna obra. Creo que no es difícil encontrarme en algunas redes sociales, me pueden escribir por allí sin problema, o pueden escribirme a mi correo institucional que está en la página del instituto. Me quedo a disposición para poder de alguna manera complementar esa ausencia de detalle en las referencias que implica esta adaptación que estoy realizando a la idea original de la presentación. Bien, ahora les voy a contar un poco el plan de la presentación. Mi idea inicialmente es comenzar con algunas reflexiones muy generales en relación a los desafíos que enfrentan las políticas públicas en derechos humanos en este contexto actual. De alguna manera la pregunta que está en el título de esta conferencia es la excusa para realizar un primer acercamiento a esos desafíos, y luego pretendo desarrollar un breve análisis del panorama general de las críticas de derechos humanos, su normativa y su institucionalidad, que es algo que no me voy a detener porque lo he hecho en alguna exposición anterior focalizada en ese aspecto. Y en una segunda parte me voy a referir en forma general también a algunas de las características de
del debate en torno a la relación existente entre las desigualdades y los derechos humanos, y en forma específica a algunas críticas que, podemos decir, responsabilizan a los derechos humanos, a sus normas, a sus instituciones, por ser ineficaces para poder limitar el avance de las desigualdades, o incluso por ser funcionales o contribuir a la existencia y al incremento de estas desigualdades. La discusión sobre estos temas, las encrucijadas, las tensiones son múltiples, y en mi exposición voy a procurar tomar solo algunos de esos debates sin pretensión de exhaustividad. Como les decía, voy a tratar de ser especialmente sintético en relación al planteamiento de algunos argumentos y algunos debates. Por último, la idea general que pienso exponer tiene relación con la necesidad de desarrollar reflexiones situadas en esta región del mundo, para pensar los nuevos escenarios y las nuevas tensiones. Como podrán observar, mi exposición es más un ejercicio reflexivo. Lo que me planteo con esta posición es más un ejercicio reflexivo que una fundamentación de una posición determinada, sin perjuicio de lo cual voy a hacer una fundamentación de algunas posiciones, obviamente. Además, en relación a algunos temas, voy a concluir con preguntas y no con posiciones cerradas, que a veces ensayo algunas respuestas que no son definitivas, que son de alguna forma una suerte de ensayo, de ejercicio reflexivo de carácter personal, que no compromete ni representa las instituciones de las cuales he hecho y hago parte. Bien, voy a comenzar entonces. El primer tema que me interesa abordar tiene relación con los desafíos que enfrentan las políticas públicas en derechos humanos en este contexto de pandemia. Ustedes saben que los diagnósticos en general no son nada alentadores. En la región más desigual del mundo, la situación de pandemia está intensificando algunos de los problemas más relevantes: el aumento de las tasas de desempleo, el aumento de la pobreza, la crisis migratoria, las protestas, situaciones de violencia institucional, el debilitamiento de las instituciones, todo en un contexto global en el que al cuestionamiento del multilateralismo, que es anterior a la situación de pandemia, es posible sumar tensiones geopolíticas entre las grandes potencias mundiales. Como les había adelantado en la pregunta que está en el título de esta conferencia, es una excusa para realizar un nuevo acercamiento, un acercamiento actualizado a estos desafíos en tiempos que han cambiado. La afirmación de no dejar nadie atrás de la Agenda 2030 no fue realizada hace tantos años atrás, pero fue realizada en otro momento. Las cosas eran muy diferentes en el 2015, cuando Naciones Unidas adoptó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Piensen que en ese año se aprobaba el Acuerdo de París, por 197 países del mundo. En ese año se aprobó también la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiación para el desarrollo, la Declaración de Nueva York sobre bosques, el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. En el año siguiente fue la Declaración de Nueva York de refugiados y inmigrantes, que dio lugar al proceso de elaboración y luego aprobación esperanzadora y también polémica de los pactos mundiales para abordar estos temas. Y muchas cosas de estas cuestiones, de estos logros del multilateralismo, ya habían cambiado ya antes de la pandemia del 2019. El clima general no era el que vio nacer esos compromisos y esas agendas. Los presupuestos de
crecimiento económico, solidaridad, cooperación internacional, la idea de multilateralismo, se fueron transformando en estos últimos años, y la pandemia afectó negativamente todos esos aspectos, provocando un incremento de la pobreza, concentración de la riqueza, y en definitiva un aumento de la desigualdad. Los pronósticos son esos, los informes que se están publicando, como les decía, son bastante desalentadores. También la situación de pandemia logró interrumpir el desarrollo de algunas importantes acciones en el ámbito multilateral, en el ámbito de Naciones Unidas, además de impactar gravemente en el trabajo de organismos de derechos humanos. Muchas reuniones fueron pospuestas, y de hecho la agenda de este año apunta a volver sobre varios de estos temas, pidiéndose retomar la realización de la cumbre de sistemas alimentarios, la conferencia de Naciones Unidas sobre biodiversidad, y la conferencia de cambio climático, la 26ª conferencia de cambio climático, entre otras importantes reuniones. Los derechos humanos han estado muy presentes en toda esta evolución, en todas estas discusiones en ámbitos multilaterales. Han sido un lugar común de los documentos que han sido elaborados para afrontar los desafíos futuros. Han sido considerados esenciales en el marco de la gestión de la pandemia. Antes habían sido considerados esenciales en el marco de la construcción de la Agenda 2030. La importancia de los derechos humanos no ha sido solo destacada por instituciones especializadas, organismos de derechos humanos, sino también por jerarquías de espacios multilaterales que abordan la temática de derechos humanos, entre otras temáticas que abordan, que analizan y sobre las cuales se desarrollan acciones, como puede ser la Secretaría General de Naciones Unidas, Secretaría General de la OEA, o el propio Mercosur en el marco de declaraciones presidenciales durante el año pasado. Los debates vinculados al abordaje de las situaciones de desigualdad, cambio climático, movilidad humana, los efectos de las nuevas tecnologías en la vida de todos y todas, las situaciones de discriminación, violencia estructural, racial, de género, vulneración de derechos de la infancia, son algunos de los debates políticos más importantes de nuestro tiempo, y en todos ellos se encuentran comprometidos los derechos humanos, sus normas, sus instituciones y sus organizaciones. Una persona un poco desprevenida, despistada, podría pensar de que en un contexto como el referido, en el que se encuentran en juego algunos consensos indispensables para el futuro del planeta y de la humanidad, un poquito dramático, pero no, en realidad es una realidad. Los derechos humanos, en ese contexto uno podría pensar, la persona que está un poco despistada podría pensar que son un aspecto incuestionable de todo este debate y de la construcción de todos estos consensos. No obstante, el contexto actual, por lo menos desde la última década, y en especial en los últimos años, es de una profunda crítica a la idea, a la normativa y las instituciones de derechos humanos, aunque la existencia de críticas a los derechos humanos tampoco es que es una novedad o un fenómeno nuevo. El establecimiento de un régimen internacional de los derechos humanos ha tenido siempre resistencias más o menos explícitas. Algunos países que se han asumido como líderes globales en cuestiones de derechos humanos, históricamente no han ratificado demasiadas convenciones, existen tratados que demoran décadas en entrar en vigor, muchas iniciativas normativas nunca logran transformarse en vinculantes, encontrando resistencias explícitas en foros multilaterales. Y lo mismo ha ocurrido en el ámbito de la institucionalidad y la normativa nacional, con enfoque de derechos humanos, o la propia institucionalidad de derechos humanos. Fenómeno
se ha registrado en toda nuestra región, generalmente la creación de secretarías de derechos humanos de rango ministerial o ministerios de derechos humanos, el establecimiento de defensorías del pueblo, procuradurías, instituciones nacionales de derechos humanos, mesas o consejos de coordinación intersectorial en materia de derechos humanos. Todas estas iniciativas en general son objeto de cuestionamiento, usualmente por argumentos bastante similares en los distintos países, con tácticas y por sectores que representan posiciones muy similares en los distintos países. Pero no obstante de esta circunstancia de que las críticas a los derechos humanos no representan algo novedoso, en la última década los ataques a los derechos humanos se han intensificado, incorporándose nuevas voces y enfoques a la discusión. En los últimos años se ha documentado la existencia de una importante literatura que desde diversos puntos de vista cuestionan si los derechos humanos todavía tienen futuro, si las técnicas que han sido desarrolladas a nivel nacional e internacional siguen siendo útiles, tal como expresó Beth Simmons hace ya varios años, que en el 2014, en algunos círculos del mundo académico, en especial en algunas prestigiosas universidades, especialmente del norte, se ha vuelto una moda afirmar que el movimiento de derechos humanos se encuentra moralmente en bancarrota. Es así que se han formulado fuertes ataques al derecho internacional de los derechos humanos, a sus instituciones y a sus movimientos, argumentando de que no hay ningún progreso, expresando que nos encontramos ante los últimos días de los derechos humanos, para citar el título del libro de Hopgood, o el ocaso del derecho internacional de los derechos humanos, para hacer lo mismo con el libro de Posner, la necesidad de pensar un derecho internacional en la era post-derechos humanos, o plantearse el análisis del discurso de derechos humanos en términos de identificación de patologías, cuestionar la utilidad de los derechos humanos en tanto se trata de una herramienta conservadora y no suficientemente radical, considerar que las políticas públicas en derechos humanos tienen un efecto desmovilizador de los movimientos sociales y no empoderador, o considerar que el discurso de los derechos humanos se ha convertido en un dispositivo para la gestión o el gerenciamiento del sufrimiento y la muerte, como se publicó hace unos meses en un artículo académico. Todo esto además en el marco de un casi obsesivo interés en reescribir la historia de los derechos humanos y especular en torno a su futuro, en muchos casos, en mi opinión, sobredimensionando la política exterior de algunos países y el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales que son muy importantes, pero de todas maneras quedan sobredimensionadas en algunos análisis. Y en todo caso, si no es ignorando la forma en la cual en esta parte del mundo se ha vivido y se ha luchado por los derechos humanos, teniendo una visión un poco parcial o sesgada de la forma en la cual otros países del sur global, como nos suelen llamar, y las organizaciones sociales de esta parte del mundo se relacionan con la idea, las normas y la institucionalidad de los derechos humanos. Desde que David Kennedy hace 17 años desarrolló la idea de que los derechos humanos eran parte del problema, diversos autores, y obviamente el mismo, no pararon de repetir esto en artículos que se han acumulado en blogs especializados, revistas académicas,
y una importante cantidad de libros que buscan en forma muy creativa, inteligente e incluso entretenida cuestionar a los derechos humanos, a sus normas y a sus instituciones. De alguna manera esta literatura del desencanto, como toda moda, está teniendo sus bestsellers, sus charlas TED, tuiteros, tiene podcast también, entrevistas, mucha difusión mediante reseñas, columnas en los principales diarios del mundo. Tiene personas que se ponen en una posición más radical, personas que se colocan en unas posiciones más moderadas. Tiene como impulsores personas que representan el establishment académico de Europa y del norte, de Estados Unidos, y también algunos latinoamericanos que en muchos casos están formados en esas universidades o trabajando en esas universidades, y en otros casos no se desempeñan en universidades de América Latina. Pero no se trata solo de una moda académica, sino que buena parte de estas ideas están teniendo un efecto directo en algunas discusiones políticas a nivel global y en algunos países de la región. Y los argumentos que han desarrollado son utilizados por sectores que cuestionan las instituciones, las organizaciones de derechos humanos en general, o determinadas agendas de derechos humanos en forma específica. Y estos cuestionamientos además se dan en el marco de una especie de repliegue, yo lo llamo repliegue, que es la situación en la que han quedado una serie de personas y profesionales históricamente comprometidos con los derechos humanos, y su normativa, sus instituciones, que han comenzado a cuestionar la cantidad de normas que se ha seguido aprobando, aunque en los últimos años no es tan prolífico el sistema en la aprobación de normas vinculantes. La existencia de instituciones, la ampliación del uso del término derechos humanos, la idea de restringir el uso de los derechos humanos, de identificar que existen derechos humanos que son importantes, que existen los fundamentales, que existan los verdaderamente derechos humanos, dejando fuera otros. La idea de aferrarse a la Declaración Universal, o en el mejor de los casos a la Conferencia Mundial de Viena del 93, como una de las estrategias adoptadas en el marco de esto que yo denomino repliegue. Creo que además esta idea general, o la idea general de quienes asumen estas posiciones, que denomino como repliegue, no es crítica. Por el contrario, se trata de personas que pretenden regresar a un momento en el cual los derechos humanos tenían una mayor consideración y en el que no abundaban como ahora los ataques hacia la institucionalidad de los derechos humanos. Ahora bien, las críticas son múltiples y variadas. Como les decía, las críticas están orientadas a cuestionar la legitimidad, la utilidad, la eficiencia de los derechos humanos, y considerando la diversidad de argumentos que se han desarrollado y el énfasis que se han puesto, voy a abordar en forma específica algunos argumentos que están centrados de alguna forma en la relación existente entre las desigualdades, las crecientes desigualdades, y los derechos humanos, críticas en las cuales esta relación constituye un aspecto central. Esta relación es un aspecto especialmente relevante en el marco de mi exposición por varias razones, además de estar en el título de la conferencia. Primero porque, como dije al inicio, vivimos en un mundo profundamente desigual, estamos en la región más desigual del mundo. Segundo, porque más allá de las metas globales que he mencionado y al optimismo que debe acompañarnos en relación a los nuevos consensos que también referí brevemente en la introducción, los pronósticos son especialmente negativos.
en términos de aumento de la desigualdad, aumento de la pobreza, aumento de la concentración de la riqueza. Y por último, porque es sobre la base de adoptar algunas posiciones en relación a este vínculo entre derechos humanos y desigualdad, que algunos autores están argumentando no solo que los derechos humanos son inútiles para luchar contra las desigualdades, sino además eh, para sostener que los derechos humanos cumplen un papel clave para justificar y promover la desigualdad, siendo por lo tanto más que parte del problema algo contraproducente y nocivo para la sociedad. Así en los últimos años y en el marco de este tipo de posiciones, algunos autores han sostenido que los instrumentos de derechos humanos resultaron insuficientes para evitar formas extremas de marginación y conjurar la desigualdad, y el debate, por tanto, se ha orientado a considerar la relación entre los derechos humanos y la justicia restaurativa. Se ha cuestionado el papel que los derechos humanos están desempeñando o podrían desempeñar en la producción o mejora de la desigualdad. Buena parte de estos planteos se basan en establecer una relación fuerte entre derechos humanos y desigualdad social, pero esta identificación de una relación fuerte entre desigualdad social y derechos humanos no es algo exclusivo de los planteos críticos. Es así que algunos académicos y profesionales que podemos decir que están claramente comprometidos con el régimen internacional de los derechos humanos, han argumentado que la desigualdad extrema debe reconocerse como una cuestión de derechos humanos. Algunos de estos profesionales, como Philip Alston, ha sostenido que la desigualdad extrema es la antítesis de los derechos humanos. Alston fue relator de Naciones Unidas en la temática. Y en este sentido ha centrado sus esfuerzos en argumentar a favor de una transformación de la política fiscal, en un libro que es bastante reciente, creo que es del año pasado. Está dedicado exclusivamente a ese tema, y a considerar de alguna forma que la administración financiera es un aspecto de la política en derechos humanos. Ha reflexionado también sobre la estructura tributaria de los países, las políticas de exenciones, de deducciones. De alguna forma, en su opinión, las medidas redistributivas que se pueden desarrollar a través de políticas fiscales son algo indispensable para garantizar un pleno respeto de los derechos humanos. Pero otros autores, sobre la base de sostener esta relación fuerte entre derechos y desigualdad, han planteado críticas que han tenido un notable impacto en el debate más reciente. Estoy pensando en Samuel Moyn, que en su libro, creo que la traducción sería "No es suficiente, los derechos humanos en un mundo desigual", que es del 2018, sostiene que si bien los derechos humanos contribuyeron a sensibilizar a la humanidad sobre las cuestiones socioeconómicas más graves de la pobreza y la indigencia, además de ser útiles para sensibilizar en torno a la terrible represión de estados autoritarios y totalitarios, no han contribuido a hacer visible la crisis de los estados de bienestar o el estancamiento de las clases medias, porque en su opinión el centrarse en la idea de protecciones suficientes, la idea de provisión mínima de prestaciones o piso mínimo de protección, las normas y las políticas de derechos humanos desatendieron aspectos que refieren a la justicia distributiva. En su opinión, esta atención selectiva de la política de derechos humanos hacia una provisión mínima de recursos, de las cosas buenas de la vida, dice él, los ha vuelto inofensivos para un sistema que a veces, logrando, tolerando ese objetivo, se ha dedicado en forma infalible a favorecer la acumulación de riqueza en muy pocas manos. Según Moyn, antes de que llegara
la era de los derechos humanos, que para Montt llega en 1970, en la década de los 70, los sueños de la igualdad se tomaban muy en serio, tanto a nivel nacional como mundial, y que la era de los derechos humanos, que en la era de los derechos humanos, decía, se ha olvidado que la justicia es más que suficiencia. Todo esto para terminar concluyendo que los derechos humanos deben ser mantenidos en una perspectiva adecuada, de forma de poder inventar otros ideales y otros movimientos para enfrentarla, que es una idea que ya en un libro anterior había desarrollado este autor. De alguna forma, en la vereda de enfrente es posible encontrar a quienes no consideran esta relación fuerte, ¿no? De forma esquemática, dentro de los que consideran esta relación fuerte entre igualdad y derechos humanos, podemos identificar posiciones que son críticas y posiciones que de alguna manera defienden el uso de los derechos humanos para la transformación social. En la vereda de enfrente, les decía, podemos encontrar a quienes adoptan un posicionamiento que implican una diferenciación de los derechos humanos y los temas de desigualdad como dos aspectos diferentes. Entre las posiciones más extremas de este segundo grupo de posiciones, Henry Neye, que fue director de Human Rights Watch, fundador y director de Human Rights Watch, hace casi 10 años había sostenido que el aumento de la desigualdad no implica un problema para los derechos humanos, en tanto la redistribución de los recursos incumbe a los movimientos por la justicia social y no al movimiento de los derechos humanos. Por lo tanto, no es algo exigible a la normativa y a la institucionalidad de derechos humanos. De esta perspectiva, las normas de derechos humanos son útiles, de acuerdo a este autor, para proteger libertades civiles, para defender individuos frente a abusos estatales, establecer obligaciones mínimas en relación a la garantía de derechos reconocidos, pero exigirles la redistribución de la riqueza sería pedirles demasiado y poner en riesgo a los derechos humanos. Los derechos humanos, según este autor, son una serie de límites al ejercicio del poder, cosa que es bastante indiscutible. El problema en todo caso es que solo sean eso. Y según este autor, la justicia social se trata de distribución o de redistribución de la riqueza y de recursos, y son dos cosas aparte. Luego de separar estos dos aspectos, este autor, al igual que otros, es interesante leer, si les interesa esta temática, una nota que está publicada en la página, en el sitio institucional de la Fundación Ford, de Martín Abreu, donde justifica la eliminación de la División de Derechos Humanos de la Fundación Ford en el 2017, y al igual que ambos autores, es decir, plantean esta idea de una colaboración más profunda que permita de alguna manera un enriquecimiento mutuo de conocimientos y activismos diversos. Buena parte de este debate se encuentra documentado en notas, artículos de acceso gratuitos, en blogs, en algunos textos de Rodríguez Garavito que les recomiendo lectura. Pueden ponerse a investigar o como les dije, me pongo a disposición en el caso de que les interese y quieran acceder a algunas notas, alguna bibliografía específica. También se encuentran, yo les decía, notas de prensa, presentaciones que se encuentran disponibles en plataformas de video. La verdad es un debate que salvo la limitación de que prácticamente un 80% se encuentra en inglés, existe una buena cantidad de producción de textos, y se encuentran de textos, de videos, blogs, podcasts, y se encuentran disponibles. En general se trata de planteos muy creativos que parecen tener su lógica y su atractivo,
y no es mi objetivo de alguna forma recrear un debate con estas ideas que puse en forma muy simplificada, como lo había dicho al inicio. Yo dejé afuera muchos desarrollos conceptuales y también algunos posicionamientos disidentes y algunas terceras o cuartas opciones de argumentación, pero sí voy a dedicar algunos minutos a hacer algunas reflexiones sobre estos planteos generales, algunas reflexiones y algunas preguntas. En el caso de los planteos de Philip Alston, queda claro que más allá de la relevancia teórica de la iniciativa, se trata de una postura marginal, como él mismo reconoce, no en esos términos, pero ni el movimiento de derechos humanos ha avanzado sustancialmente en los temas de política fiscal, ni quienes se dedican a los enfoques multidisciplinarios de las consecuencias de las políticas fiscales le prestan demasiada atención a las normas de derechos humanos. Y además, en mi opinión, se trata de planteos que difícilmente puedan ser útiles fuera de las fronteras nacionales. Después voy a retomar un poquito esta idea. Y en el caso de las ideas de Moyne, uno no puede dejar de recordar a Costas Douzinas cuando hace más de 20 años afirmaba que los derechos humanos se estaban desviando de sus propósitos revolucionarios y disidentes iniciales, o una nota que se publicó hace un par de semanas de Karen Engel, que expresa que en la actualidad el discurso de derechos humanos no es la única vía de emancipación política, y como si fuera un hallazgo plantea de que el mundo del activismo no gira en torno a los derechos humanos, que ni siquiera existe necesariamente en relación a los derechos humanos. Cuando leo estas ideas no puedo dejarme de preguntar cuándo los derechos humanos fueron tan centrales, cuando el derecho internacional de los derechos humanos fue un programa revolucionario para acabar con la acumulación de la riqueza, cuando el derecho internacional con sus condiciones de producción y de ejercicio fue algo parecido. Voy a volver un poco sobre este punto, pero la idea de un régimen internacional de los derechos humanos hegemónicos con poderes y recursos ilimitados a la hora de transformar la realidad es como un postulado recurrente de muchos de estos posicionamientos críticos, y en ocasiones me parece que se trata de un postulado que no toma en cuenta las importantes restricciones y limitaciones que tienen las instituciones de derechos humanos a nivel nacional y también a nivel global, que no suelen ser las instituciones que gozan de los mayores presupuestos, ni que logran estar sentadas en las mesas en las que se adoptan las posiciones más relevantes. En definitiva, me parece que es un poco más complejo como para plantear un posicionamiento que de alguna manera parece implicar una estrategia de asignarle a los derechos humanos un propósito revolucionario que no está explicitado en ningún ámbito normativo institucional, y después recurrir a la idea de un régimen internacional de los derechos humanos hegemónico con poderes y recursos ilimitados para transformar la realidad, y luego predicar el fracaso de los derechos humanos porque no lo lograron hacer. Es cierto que detrás de los derechos humanos se encuentran las luchas que los originaron, eso es algo esencial, básico, pero tanto el régimen internacional de los derechos humanos como las políticas públicas de derechos humanos, si bien son el resultado de ese proceso, o sea, son el resultado de esas luchas, no son la materialización de esas demandas, sino que son la materialización de acuerdos negociados dentro de los países o entre diferentes países, de acuerdo si estamos hablando del ámbito nacional o internacional, en el contexto y como consecuencia de esas luchas. Los instrumentos en los que se basa el régimen internacional de los derechos humanos son instrumentos negociados en espacios políticos internacionales, por funcionarios, funcionarias que revisten la calidad de representantes de los intereses de esos estados,
No se trata de desarrollos teóricos elaborados en ámbitos académicos, e incluso, además, las propias organizaciones internacionales en las cuales se gestan muchos de los instrumentos de derechos humanos son en sí mismas espacios de desigualdad. Existen jerarquías, existen bloques, existen alianzas, existen grandes potencias y países que no son grandes potencias, existen países que tienen voto y existen países que tienen veto, existe en definitiva una complejidad política en lo que tiene que ver con la producción de la normativa y de la institucionalidad en derechos humanos. Bien, en relación al planteo de Neyer, me parece, lo primero que me viene a la mente es que me parece un planteo un tanto defensivo, un poco de repliegue, como decía hace un momento, muy centrado en lo que él denomina como las cuestiones fundamentales de los derechos humanos. Y digo esto porque los derechos humanos tienen que ver con los límites del poder, pero también tienen que ver con condicionamientos y acciones positivas de los estados, que por décadas quienes han trabajado en materia de derechos económicos, sociales y culturales han construido, logrado el reconocimiento normativo de múltiples estándares en relación a obligaciones positivas de los estados, y de alguna forma ni los derechos humanos y la justicia social son lo mismo, y eso significa que la existencia de desigualdad es sinónimo de fracaso de los derechos humanos, ni se trata de cosas que no tienen ninguna relación una con la otra y que pueden ser separadas en su consideración como se plantea por parte de este autor. La desigualdad y la pobreza extrema no pueden ser un fenómeno indiferente para los derechos humanos y no lo han sido. La atención sobre estos temas ha representado una oportunidad para avanzar desde la perspectiva de derechos humanos sobre asuntos que refieren a la justicia distributiva, y eso es un dato de la realidad. Pero de ahí a considerar que los derechos humanos, sus normas e instituciones son un programa de justicia restaurativa, bueno, me parece que estamos hablando como de un abismo. El abordaje de estas situaciones de desigualdad y pobreza ha permitido el trabajo del activismo y de las instituciones en la exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales, el establecimiento de relatorías específicas con producción de documentos claves, ha permitido avanzar en temas como la renta universal, el análisis de las organizaciones financieras, el tema de la deuda pública. En definitiva, estamos hablando de que existen importantes nexos entre el tema de la desigualdad y las políticas para combatir la desigualdad y los derechos humanos. Estas reflexiones me llevan a desarrollar algunas consideraciones que forman parte de las últimas consideraciones que pienso hacer en la tarde de hoy, que es la necesidad, como les decía, de desarrollar reflexiones situadas en esta región para pensar los nuevos escenarios, las nuevas tensiones, sobre todo en un escenario de tiempos difíciles, ¿no? No hay duda que los derechos humanos se encuentran atravesando tiempos difíciles, pero de alguna forma el relato sobre el cual se está basando buena parte de la discusión actual tiene, en mi opinión, sus dificultades, si uno, sabemos las dificultades, ¿no? Si uno piensa y trabaja en derechos humanos y políticas públicas en esta parte del mundo. A mí en lo personal hay varios aspectos que me parecen extraños. Para empezar, cuando encuentro en los textos de Hopgood o de Moyne las referencias a que los años 70 fueron el momento de auge, de esplendor de los derechos humanos, no puedo dejar de pensar en que en esta región no florecían los derechos humanos ni las democracias en esos años, sino la existencia de regímenes militares o civiles militares, especialmente en el Cono Sur, que multilateralismo y coordinación represiva
podíamos encontrar en la Operación Cóndor, además de fosas comunes, vuelos de la muerte, apropiaciones de niños y bebés que nacían en detenciones, en condiciones de detenciones ilegales de sus madres, en centros clandestinos de detención. Sé que la primavera de los derechos humanos que ellos relatan fue por aquí un invierno duro y bastante largo. Cuando Moyn también refiere a que los derechos humanos, en un libro del 2010, que no referencié, pero aludí al inicio, que se llama La última utopía, probablemente sea el más conocido de los libros de Moyn, cuando se refiere a que los derechos humanos no son tanto una herencia para preservar, sino una invención para rehacer, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur había sido creado el año anterior de que se publicara ese libro. El libro del 2010, el instituto había sido creado en el 2009, y para usar una referencia propia de mi país, de Uruguay, no existía en Uruguay la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, no se había puesto en funcionamiento la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En definitiva, muchas de las instituciones de derechos humanos de carácter nacional que existen hoy en nuestros países no existían o recién comenzaban su trabajo. Y en ese contexto, en otro contexto, estaban ya planteando la idea de dejar atrás un camino que no habíamos empezado a recorrer en esta parte del mundo, o apenas estábamos dando los primeros pasos. Cuando algunos autores como Eric Posner, plantean que los derechos humanos son una utopía fallida, que es necesario reemplazar o dejar atrás y buscar nuevas alternativas, o inventar nuevos ideales, hay varios autores que giran en torno a esta idea. Yo no puedo dejar de pensar de que quizás estos autores no serían tan desaprensivos con los derechos humanos si al mirar 100 años para atrás, en vez de ver una larga evolución de instituciones democráticas, pudieran ver una larga persistencia de periodos de quiebra institucionales, violaciones de derechos humanos, reconstrucción democrática, como ocurren en muchos países de otras partes del mundo y también de esta parte de esta región. Cuando se plantea que políticas fiscales adecuadas y cooperación internacional pueden ser una herramienta para lograr reducir la pobreza y la desigualdad a nivel global, yo no puedo dejar de pensar de que todo eso solo puede ser pensable en un escenario de crecimiento y de amplia disponibilidad de recursos, porque la experiencia de inequidad en la distribución de las vacunas que estamos viendo en este momento, las vacunas contra la COVID-19, la forma en la cual los países más privilegiados, incluso algunos que son históricamente grandes cooperantes, la forma en la cual estos países han actuado frente a la administración de un bien tan escaso como esencial para superar la situación de pandemia, me advierte de que estamos frente a un planteo que tiene serias dificultades para pasar de la teoría a la realidad. Incluso a pesar de que existen algunas normas globales de gobernanza económica y de seguridad, no existe una base institucional real para reclamar una redistribución global de la riqueza de forma vinculante. O sea que ese tipo de planteos como que me parecen especialmente problemáticos también. Cuando veo que se argumenta el fracaso de los derechos humanos porque solo han logrado avanzar en la exigibilidad de prestaciones mínimas, también me cuesta no pensar que estamos en una región en donde son muchos las personas, los niños, las niñas, que no logran satisfacer sus necesidades básicas. Lograr prestaciones mínimas para poblaciones sumergidas en la pobreza en esta parte del mundo es un logro enorme. Sería un éxito enorme. Si se lo vamos a atribuir el fracaso a los derechos humanos, el éxito también sería un éxito enorme para los derechos humanos. En estas reflexiones, que son algunas reflexiones un poco desordenadas,
no pretendo hacer una defensa ciega de los derechos humanos, sus normas y su institucionalidad. Tampoco pretendo desconocer, obviamente, porque lo referencié, la existencia de una realidad con múltiples privaciones, realidades que además, si son conocidas, están siendo documentadas, es en gran medida por el trabajo del movimiento de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, los organismos internacionales, las instituciones nacionales de derechos humanos. Incluso creo que buena parte de las críticas me parecen positivas, creo que dan cuenta de que los derechos humanos funcionan. Si no fueran importantes los derechos humanos, no se escribirían y se venderían tantos libros. Creo además que estas mayores exigencias a los derechos humanos implican que existen expectativas mayores sobre los derechos humanos, en relación al potencial transformador que tienen. Y además la agenda en esta temática específica históricamente se ha movilizado sobre la base de la exigencia de movimientos sociales, el activismo y también la academia. Para algunos los derechos humanos han llegado demasiado lejos, son demasiado. Entonces hay que restringir la agenda de derechos, se reclamaría menor institucionalidad, menos normas, y otros dicen que no son suficientes. Desde el pensamiento crítico se plantea que hay que reconstruirlos o que son un camino equivocado en la búsqueda de la liberación. De alguna manera, como expresó recientemente Alson Bryce en un libro que debe tener ya como 3 años, que se llama El futuro de los derechos humanos, los derechos humanos no son mágicos en el sentido que no conducen automáticamente a la justicia, pero son la garantía de un espacio justo y abierto para poder tener una deliberación abierta en torno a ideales de justicia. Les decía que no pretendo hacer una defensa de los derechos humanos, y si es una defensa, habrán visto que es una defensa bastante moderada, pero lo que sí pretendo es plantear la importancia de que se pueda desarrollar una reflexión situada sobre este tema desde una perspectiva que, como les decía, o se encuentra ausente o apenas considerada en algunos debates globales, que es la perspectiva de los países de nuestra América Latina, de Sudamérica, de nuestra región. La región ha desarrollado su propio camino en relación a los derechos humanos. La institucionalidad democrática, los derechos humanos tienen un significado específico para los países de la región, y ello condiciona la forma en la cual pueden ser leídos estos discursos sobre el desencanto de los derechos humanos. En esta parte del mundo estamos hablando de una historia que no puede escindirse de un pasado poblado de luchas, de organizaciones, de víctimas, de familiares de esas víctimas que se han organizado para denunciar violaciones de derechos humanos, de organizaciones que existen y se han generado en nuestros países para abordar nuevas agendas de derechos humanos, nuevas agendas sociales desde un enfoque de derechos humanos, para procurar la transversalización del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, en el marco de un presente que está lejos de ser exento, de estar exento de dificultades. Por otro lado, lo que pretendo sí es reafirmar que los derechos humanos ahora son más necesarios que nunca, que son tiempos difíciles, los actuales y los que vendrán, que los derechos humanos han estado y parece que están y van a seguir estando en una permanente encrucijada, bajo ataque, y no parece que ningún gran proyecto emancipador alternativo esté a la vuelta de la esquina. Así que por lo pronto, si existe alguna forma de no dejar a nadie atrás, y si esa idea fuerza puede movilizar la lucha contra las graves desigualdades del presente y del futuro, será con los derechos humanos que en esta parte del mundo deberemos construir las alternativas posibles.
Desde mi perspectiva, por lo tanto, a tratar de cerrar con estos comentarios finales mi exposición, estas encrucijadas y esta situación crítica que enfrentan las políticas públicas en derechos humanos en la región, y los desafíos que representa la desigualdad, la creciente desigualdad para todos nuestros países, tienen que ir y van a ir seguramente de la mano en el marco del compromiso necesario de las instituciones públicas nacionales e internacionales para afrontar los retos futuros. La alternativa es no poder salir de esta situación. La alternativa, en definitiva, no existe, no es realista, es políticamente irresponsable. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Esto era básicamente la exposición que tenía un poco pensada para hoy. Hemos pensado, fui bastante más extenso de lo que pensaba. Les pido disculpas por eso, pensaba que iba a estar en el error de los 50 minutos y me llegué a la hora y poco. Tenemos pensado tener la posibilidad de algún nivel de intercambio con ustedes. Leticia Teixeira estuvo leyendo las preguntas que ustedes seguramente habrán formulado, o espero que hayan formulado. Traté de hacer muchas preguntas provocativas, inclusive asumí algunos posicionamientos que considero relativamente polémicos para tratar de generar un intercambio y un debate con todos y todas ustedes. Espero haber tenido un poco de éxito en eso y que se hayan de alguna forma promovido estas preguntas para poder continuar un poco este intercambio. Por la gran cantidad de personas, un intercambio que no puede ser tan directo con el uso de la palabra, pero bueno, por lo menos a través de esta forma de trabajo. Bueno, Leticia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas por participar y las intervenciones que estuvieron haciendo en el chat, tanto de reflexiones como de preguntas. Lamentamos que el doctor Palumo no pueda responder todas debido al tiempo. Le parece, dos preguntas. La primera es, ¿habrá un nuevo paradigma de los derechos humanos en relación a las políticas públicas de las ciudades en nuestra región? Y la segunda, ¿cuál considera usted que sería el mayor reto que tiene formular una política pública de derechos humanos en un contexto de pandemia y post-pandemia? Muchas gracias. Bien. Yo voy a empezar con la primera pregunta. Yo estoy convencido de que van a haber transformaciones muy importantes en el derecho internacional de los derechos humanos, en su institucionalidad y también en lo que tiene que ver con aspectos que se relacionan con el discurso de los derechos humanos. Es muy probable que eso ocurra porque es muy probable que ocurran muchos cambios desde la perspectiva de las nuevas políticas públicas y las nuevas formas de garantizar derechos, sobre todo por el impacto de emergentes inevitables que tienen relación con las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales emergentes y la forma en la cual estas nuevas tecnologías impactan en la vida de todas las personas. Y también existe hoy día niveles bastante, digamos, importantes de acumulación de riqueza y de poder por parte de grandes empresas y entidades que no son públicas, que no son los estados,
y la forma en la cual las conductas de estas empresas y las conductas de estos sectores, estos capitales, logran tener un impacto en la vida de las personas de todos los países del mundo y especialmente en los países de la región, va a suscitar el tener que reconceptualizar algunas formas, y está suscitando discusiones en torno a la reconceptualización y el debate en torno a formas de abordar y de pensar cómo garantizar la dignidad humana. O sea, de alguna manera los esquemas más clásicos que vienen de la Declaración Universal, bueno, de la Convención de Viena, de la Conferencia, perdón, de Viena de Derechos Humanos, se pone en crisis frente a una realidad que resulta impactada por las nuevas tecnologías en nuestras vidas y por la circunstancia de que los estados ya no representan ese actor tan central para pensar la garantía de los derechos y la regulación. Bueno, hay empresas que, ustedes ya saben, empresas que tienen un valor superior al PBI de varios países de nuestro continente. Bueno, los ejemplos ustedes lo saben. Este tipo de consideraciones tiene que, y está generando debates en torno a la producción de nueva normativa y nuevos abordajes desde una perspectiva normativa, ¿no? El debate acerca de si se necesitan nuevas normas para abordar los temas vinculados con nuevas tecnologías o basta con interpretar las normas que ya existen, el debate acerca de normas vinculantes referentes al tema empresas y derechos humanos. Hay muchos debates que están sobre la mesa que giran en torno a estos temas. Y además tenemos en consideración un aspecto clave y que se encuentra en desarrollo, que es las consecuencias que va a tener el cambio climático en la vida de todos nosotros, de todas nosotras, y la forma en la cual vamos de alguna manera a sufrir las consecuencias de lo que le estamos haciendo a la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Y todo esto va a tener consecuencias en las políticas públicas, va a tener consecuencias en la normativa y va a tener consecuencias en la realidad, necesariamente porque, digamos, no se puede escindir el plano de la institucionalidad y la normativa, lo que son transformaciones importantes en el ámbito de la realidad. Y todas estas tres cuestiones que mencioné son cuestiones que tienen un potencial transformador acelerado de gran envergadura. Y sería irreal pensar que eso no va a tener una consecuencia. Igual que el tema de las crisis migratorias internacionales, el tema de la crisis de refugiados, como a veces se le llama, todas esas cosas no van a dejar de ocurrir, van a ocurrir más. Y la forma en la cual se aborde esto o está de alguna manera centrada en una visión de garantía de derechos, de respeto a la dignidad humana, o ya saben cuál es la alternativa, todos sabemos cuál es la alternativa. Lo que decía un poco en mi exposición, no es un ideal emancipador alternativo lo que está a la vuelta de la esquina. No hay dos caminos, sí, pero bueno, quienes trabajamos desde una perspectiva de derechos humanos sabemos cuál es el camino que debemos tomar. Bien, lo que no implica que no haya dificultades, que no va a haber debate. Estamos hablando de adaptaciones. Adaptaciones es deliberación, adaptaciones es discusión, adaptaciones implica de alguna forma un pensar la mejor forma de desarrollar acción pública en el futuro. Yo al inicio de mi exposición les mencionaba algunos
algunos hitos que tenemos para este año, como la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26. Yo creo que hay que mirar la cumbre sobre sistemas alimentarios, la conferencia de biodiversidad. Buena parte de las apuestas a que haya soluciones positivas para la humanidad desde la perspectiva multilateral tiene que ver con los resultados de muchas de estas reuniones en tiempos de que ya no hay tanto tiempo para demorar tomar algunas decisiones. Bien, la segunda pregunta es que hacer política pública con enfoque de derechos humanos en tiempos de pandemia. Yo creo que no hay que escribir un libro de nuevo porque estemos ante tiempos de pandemia. Creo que las características de una política pública en derechos humanos, una política que garantiza derechos en tiempos de pandemia, no tiene que sufrir necesarias adaptaciones, pero los principios son los mismos principios que deben regir las políticas públicas en derechos humanos en términos generales: igualdad, no discriminación, participación, empoderamiento. Eso no creo que haya un tema en sí mismo en relación a este aspecto. Sí me parece que es relevante, y así lo han señalado múltiples organismos de derechos humanos e instancias multilaterales, que es relevante tomar en consideración a la hora de adoptar medidas, ya sea medidas que implican limitación de derechos o medidas que implican la garantía de derechos, el acceso a bienes escasos, como pueden ser las vacunas o un respirador. Utilizar criterios que estén basados en estándares de derechos humanos y no criterios de tipo, digamos, arbitrarios o utilitaristas. No sé, vamos como es muy importante tal industria, bueno, vamos a vacunar a todos los trabajadores de una industria. O sea, uno dice, pero ¿a quién se le ocurre eso? Bueno, yo lo he leído. Pero bueno, me parece que no hay que inventar, como les decía, un nuevo manual, sino que hay que hacer las adaptaciones necesarias. Y un tema aparte es el uso de los derechos humanos para la toma de decisiones en momentos de crisis. Sobre todo la idea principal de los derechos humanos, ustedes saben muy bien, es la no instrumentalización del ser humano, ¿no? De alguna manera la mirada centrada en tomar decisiones que implican asegurar dignidad a las personas. Si uno piensa las cosas parándose desde ahí, toma decisiones con un enfoque de derechos humanos. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, Leticia, o si ya podemos ir cerrando. Les pido disculpas que me extendí bastante, son y 20. Sé que todos y todas ustedes están restándole horas a estar con sus familias, con sus hijos, sus hijas, con sus compañeros, o para leer, o no sé, leer, mirar un informativo o lo que sea. Así que no les quiero robar demasiado tiempo y no quiero ser demasiado reiterativo. Como habrán visto, me gusta bastante hablar. Así que bueno, creo que es un buen momento para despedirme. En todo caso, quedo a disposición para poder tener un intercambio, y seguramente vamos a repetir este tipo de instancias para poder reflexionar en el futuro. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por su tiempo y por esta oportunidad de tener estos minutos para conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, en nombre de la dirección y de Diana Español, quien coordina y dirige el ciclo de cursos online, por permitirnos disfrutar esta tarde
estas reflexiones de políticas públicas y derechos humanos. Y aprovecho también para agradecer a cada uno, cada una de las personas que formaron parte de esta actividad por la tarde. Fuimos un montón de personas conectadas a través de YouTube y de Zoom, y gracias también por todas las preguntas y los comentarios tan ricos que fueron dejando en el chat. Y si te parece, Javier, damos por terminada la actividad entonces. Muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo.